¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Garcés. Trabajo con Cipra Landscape. Nosotros ofrecemos servicios de landscaping en el área de Tampa, Sarasota, igualmente en Orlando y en Ocala y las Villages. Hoy lo que estamos es para hablar de la clase de certificación sobre las mejores prácticas de manejo para el paisajismo que es requerido para el condado de Manatee. Vamos a revisar la agenda. Lo que vamos a hacer es primero tenemos un examen inicial que nos sirve como para tener una idea y presentar los términos que a veces no son los términos que nosotros sabemos y conocemos. Entonces, ese examen inicial no es nada de uno ponerse nervioso, sino simplemente nos ayuda a oír términos, a sentirlos un poco más como algo que ya hemos oído antes a la hora de estar revisando el material. Después les voy a presentar un poco de información que lo digamos, las mejores prácticas de manejo sobre la calidad del agua y la irrigación. Va a ser el siguiente tema. Para que tengamos una idea, estas mejores prácticas de manejo las diseñaron precisamente para esto, para proteger el agua. Es todo dirigido a que lo que nosotros hagamos en el campo sea, no, de alguna forma no le haga ningún daño al agua. Después de eso vamos a hablar entonces de las mejores formas, las mejores prácticas de manejo de paisajismo que en la aplicación de coberturas y corte de grama. Coberturas es lo que sería lo que en inglés le dicen mulch. Siguiente vamos a hablar de mejores prácticas de manejo de instalación y poda. Este es un tema interesante porque nos ayuda a... También en esto aprendemos de pronto cositas que no estábamos tan seguros antes o de pronto, de nuevo, ¿no? Algo que no sabíamos y ahora lo vamos a aprender. Continuaremos con las mejores prácticas de manejo de pesticidas y manejo integrado de plagas, algo también que es importante porque obviamente queremos tener los mejores paisajes, entonces poder manejar los productos y reconocer un poco los problemas de las plagas es necesario, y vamos a terminar con un examen final que va a ser muy similar al examen inicial. Entonces, de acuerdo, como hemos dicho, para tocar un poco sobre el tema de la información legal. Si usted aplica cualquier tipo de fertilizante en su trabajo, digamos, entonces por ley, el Estado de la Florida requiere que usted haga esta clase de certificación de 8 horas que se llama GIBMP o las mejores prácticas de manejo. Si usted aplica cualquier pesticida como parte de su trabajo, la ley de la Florida requiere también que obtenga una licencia de pesticidas. Recuerden que este es un tema que tenemos todos que saber y entender. No, hay una ordenanza del condado de Manatee, que es la ordenanza número 1121, que requiere que todos los trabajadores de paisajismo que no sean los aplicadores de fertilizante tienen que atender una clase de 3 horas de prácticas de manejo de paisajismo, que es lo que estamos haciendo nosotros, que es en inglés la que le dicen el BMPL, que es Best Management Practices Landscape. Entonces, esa es la que vamos a aprender hoy. Esta certificación, para que entiendan, está a su nombre. Entonces, digamos, usted se cambia a otra compañía, continúa siendo de usted. O sea, digamos, en mi caso, mi licencia va a decir a Miguel Garcés. Esta certificación está a su nombre. Digamos, en mi caso, digamos, si yo hago la clase, entonces va a decir Miguel Garcés. Si Miguel Garcés, que estaba trabajando ahorita en Cipra Landscape, va a trabajar a otra compañía, la licencia ya se queda mía y no la tengo que renovar ninguna otra vez, es de por vida. Entonces, eso es una gran ventaja de este programa, que uno ya le queda su licencia para siempre. Entonces, la pregunta es, ¿qué son estas mejores prácticas de manejo? Es un método práctico técnico
que se cree que es el más efectivo para lograr un resultado específico. O sea, son desarrollados por gente que sabe lo que está hablando y entonces, no, por eso es que vamos a repasarlas para aprenderlas bien. ¿Por qué es que estamos aquí? Como les decía antes, para proteger la calidad del agua. Entonces, los objetivos, digamos, va a ser enumerar 3 razones por las cuales la calidad del agua nos importa. Vamos a definir el término superficie impermeable, que es también un término que vamos a oír varias veces durante la presentación. Definir también qué es contaminación por fuentes no determinadas, que al principio suena un poco confuso, pero dentro de un poquito vamos a ver que no es tan complicado y vamos a explicar qué significa fuentes diversas. ¿Por qué es que estamos protegiendo la calidad del agua? Como podemos ver en estas imágenes, no, la Florida obviamente es un estado donde el turismo es la principal fuente de ingreso y entonces obviamente al proteger el agua estamos protegiendo obviamente la comida, ¿no? Del agua sacamos mucho los pescados, no, la pesca, el turismo, no, las playas y obviamente eso genera una cantidad de trabajos que le van a ayudar a la gente. Entonces, entre mejor la calidad del agua, mejor para todos. Pero la cosa es que la contaminación sin duda pues puede causar problemas, ¿no? Hay floraciones de algas que suceden cuando fertilizamos incorrectamente, entonces esas algas van a cubrir las ahora vamos a hablar sobre la calidad del agua, ¿no? Eh, estamos protegiendo con nuestro trabajo profesional y una vez que uno ha hecho esta clase, entonces la calidad del agua es algo bien importante, como podemos ver en estas imágenes. No, nosotros nos alimentamos de la pesca que está en el estado, hay mucho turismo que nuestras playas atraen y todo este turismo obviamente también le da mucho trabajo a mucha gente en el estado. Entonces, de ahí la importancia de mantener estas aguas lo más limpias y sanas posibles. Obviamente no las queremos contaminar porque esa contaminación pues, nos puede sin duda traer grandes problemas, como la floración de algas que sucede cuando se fertiliza incorrectamente. Entonces esas algas van a crecer exageradamente, cubren la luz y entonces tenemos mortandad de pescado porque los niveles de oxígeno bajan. Uh, y también entonces obviamente hay animales salvajes que se alimentan de eso mismo, entonces se van a ver afectados y no, por el hecho de tener estas aguas contaminadas. Hemos mencionado que qué es una fuente de contaminación determinada y la indeterminada. En este caso, la determinada es cuando se puede determinar la fuente de donde viene esa contaminación. Entonces, como en este caso, como vemos en las imágenes, están esas, ¿no? Las chimeneas de una fábrica, las aguas negras saliendo también de otra fábrica, un incendio, un derrame de aceite, de gasolina. Todos estos son ejemplos claros que uno sabe exactamente de dónde viene esa contaminación. Por el otro lado tenemos es qué es la contaminación por fuentes no determinadas. Es cuando no se sabe de dónde viene la contaminación. Como podemos ver, no, a medida que va avanzando el estado de la construcción aumenta, cuando llueve se lavan todos los aceites que puede haber en las calles y terminan en los cuerpos de agua y entonces no se va a saber bien de qué punto exacto fue que vino esa contaminación. Y lo que nos afecta es, digamos, estas superficies impermeables, que quiere decir que son donde el agua no se puede infiltrar, ¿no? Como por decir, ahí como podemos ver de nuevo en las imágenes, las techos, las carreteras, las calles, que son, ¿no? Superficies donde el agua no se puede filtrar. Obviamente, entre más desarrollo
más fuentes impermeables, que es como podemos ver en la imagen de la izquierda, nos muestra en 1984 la carretera estatal 70 y después la vemos en el 2018, que ya entonces hay muchísimo más desarrollo. Las superficies impermeables han aumentado bastante. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente estas superficies no reciben estas aguas que van a dar a las tuberías de aguas negras y esos contenidos van a las aguas no, en el caso de las aguas negras van a una planta de tratamiento, pero cuando son aguas lluvias va a una alcantarilla y entonces esos aguas que caen a la alcantarilla pues van a dar a una quebrada, un río, un lago o al golfo, ¿no? Al océano. Entonces, como para que entendamos cómo es la ruta del agua dependiendo del tipo de agua que sea. Entonces, digamos, aquí tenemos una alcantarilla normal no de las que vemos en la calle. No, si uno ve toda la cantidad de basura que va a recoger una alcantarilla, eventualmente esa basura va a ir a algún lado. La foto que estamos viendo aquí es de una reserva natural en el área de Gainesville que se llama Sweetwater. Esa alcantarilla recibe todas las aguas lluvias de la ciudad. Tienen un sitio donde reciben toda esta basura antes de entrar a un área protegida que se llama Paynes Prairie. Algo, digamos, que uno pensaría es un poquito de basura, pero con el tiempo eso se va acumulando, y digamos, hay esta mancha grande que se llama la gran mancha de basura del Pacífico, que la descubrieron en 1997 You went quiet again. Oh, I'm sorry. Sorry. Oh, now you're frozen. Let's give it just a minute. No, entonces uno diría esa acumulación de basura, ¿qué tan grave puede ser? Pues aquí tenemos esta que se llama la Gran Mancha de Basura del Pacífico, que se estima que tiene 270,000 millas cuadradas de tamaño, que es más o menos el tamaño del estado de Texas, y es toda una gran mancha de basura que está flotando en el océano. O sea que efectivamente ese desperdicios sí tienen efectos sobre el medio ambiente y la calidad del agua. Esto es lo que han encontrado en esa mancha de basura del Pacífico, ¿no? Toda clase de plásticos y materiales que eventualmente terminan, ¿no?, contaminando los océanos. Y el plástico, pues obviamente no es el único problema, porque entonces también hay, ¿no?, fertilizantes, desechos de animales, ¿no?, de fincas, de ganado, todo eso va a parar a nuestros cuerpos de agua. Cuando cortamos el pasto, lo soplamos a las alcantarillas. Las hojas, todos esos desechos van a terminar también a nuestros cuerpos de agua. Los productos derivados del petróleo, digamos como el aceite, la gasolina, todo eso termina también yendo a contaminar las fuentes de agua cuando no lo manejamos correctamente. Por decir, áreas que están descubiertas, donde hay un área donde se ha removido toda la capa vegetal, cuando viene el viento se va a llevar esa arena. También los ríos, cuando hay crecientes, va a producir erosión y todos esos sedimentos terminan en el océano, digamos, también eso trae problemas. Y sin duda también los químicos, los tóxicos, los pesticidas también colaboran a contaminar nuestras fuentes de agua, sobre todo cuando no son manejados correctamente. Eso es más o menos de lo que estamos aprendiendo, ¿no? La mayoría de la contaminación de todos, estamos hablando de plásticos, de aceite, de químicos, de pesticidas, nutrientes, fertilizantes, todo eso al caer a una superficie impermeable termina en un cuerpo de agua, que es lo que estamos hablando, que causa la contaminación por fuentes no determinadas. Si vemos en esta imagen, cuando llueve, entonces el agua pega en el techo de la casa y va a caer o a la entrada de la casa, de la parte de cemento, o va a caer en el pasto, pero digamos va a haber contaminación dejada por animales, por los derrames de aceite de los vehículos de la casa, y todo eso
le dicen escorrentía, que es esa agua que se va moviendo horizontalmente, entra a la alcantarilla y después entonces obviamente va a terminar en uno de los cuerpos de agua de nuestra área. Ahí quiere decir que lo que nosotros hacemos con nuestro trabajo, pues sí hace la diferencia. El resto de la práctica entonces nos va a mostrar las mejores prácticas de manejo para reducir esa contaminación por fuentes no determinadas. Vamos a hablar un poco de las mejores prácticas de manejo de irrigación. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Vamos a entender cómo se riega para mantener las plantas saludables. Vamos a revisar las restricciones de irrigación del condado de Manatee, entender la diferencia entre frecuencia y duración, saber cómo se calibra un sistema de irrigación, explicar dónde deberían estar localizados los sensores de irrigación, algo que se ve muy a menudo que no se ponen donde debe ser, explicar cómo identificar el estrés por sequía del césped, también es algo bueno para saber cuándo es que uno tiene que regar, y vamos a hablar de cómo se reconocen los síntomas de exceso de agua. No, un residente de la Florida usa unos 124 galones de agua al día en promedio. Esta agua representa más o menos el 50% de las aguas que se usan en exterior en las casas de irrigación. Entonces, más o menos el 50% del agua del estado se usa en ese tipo de cosas. Y el estado de la Florida consume la mayor cantidad de agua que cualquier otro estado al este del río Mississippi. Cuando vayamos a regar, tenemos que regar con conciencia, ¿no? Como dice la imagen, ¿no? No hay que regar como si estuviéramos echando agua como un camión de bomberos. ¿Por qué regar? Pues lo que pasa es que no, el riego es suplementario. La Florida, digamos, recibe unas 50 pulgadas más o menos de lluvia al año, pero entonces las temporadas varían, ¿no? A veces llueve, a veces no llueve, como podemos ver, depende de en la misma temporada de lluvia obviamente en el invierno, en la temporada de sequía, a veces va a llover, a veces no va a llover, entonces la idea es que el riego está ahí para complementar la deficiencia que tengamos por la falta de lluvia. Esto también es bien importante. ¿Qué tan profundo deberíamos regar? Aquí nos dan una idea, digamos, el pasto, digamos, de 6 a 12 pulgadas, los arbustos de 12 a 24, los árboles no, digamos, más o menos hasta dónde llegan las raíces de estas plantas. La idea es que deberíamos regar justo abajo de las zonas radiculares. Es algo importante que recuerden. Dependiente de la raíz, entonces de ahí la importancia de conocer nuestras plantas para regar lo suficiente para que esa humedad llegue justo debajo del área radicular, o sea, las raíces. El condado de Manatee tiene unas restricciones que básicamente son que solo se puede regar 2 veces por semana dentro de las 4 de la tarde y las 10 de la mañana. Las direcciones de calles pares pueden regar jueves y viernes y los impares pueden regar miércoles y sábados. No hay límites para microgoteo o si vamos a regar a mano. O sea, si uno está regando con una manguera, una manga del jardín, ahí no hay restricciones, o si tiene un sistema de microgoteo, no hay restricciones. Si uno siembra. It froze again. I'm sorry, you went quiet. There's been a couple of times when the video kind of pauses, but I could still hear you. Oh, did I pause? Okay. Vamos a hablar un poco ahora de las restricciones del condado de Manatee con respecto al riego. Es 2 veces por semana que podemos regar entre las 4 de la tarde y las 10 de la mañana. Las direcciones de calle par pueden regar jueves y domingo y las direcciones impares pueden regar miércoles y sábados. No hay límite para regar con microgoteo o regar a mano. O sea, que si uno tiene una manguera y quiere regar las plantas frente a la casa, no hay restricción. Si tiene instalado un sistema de goteo, de microirrigación, también no puede regar lo necesario. Si tiene plantas nuevas,
tienen hasta 60 días, que es lo que se llama el periodo de establecimiento, que es cuando, no, para que esas plantas puedan poner sus raíces y vivir por ellas mismas, entonces tienen 60 días para eso, y no hay límites para agua reciclada. O sea, si su propiedad tiene, el agua viene de agua reciclada, entonces no tiene límite, o si hay para las fuentes de ornamentales, para lavar carros y lavar a presión, no hay restricciones. Vamos a hablar por la diferencia entre frecuencia y duración. Entonces, la frecuencia es qué tan frecuente puede regar usted una zona de la irrigación de su propiedad que maneje o de su propiedad personal. Y la duración es cuánto tiempo le vamos a poner. O sea, la frecuencia puede ser, vamos a hacerlo 2 veces al día, y la duración va a ser 20 minutos cada vez. Entonces, esa es la diferencia entre frecuencia y duración. Importante es que el reloj no se hace una sola vez y ya no lo volvemos a cuadrar nunca más. Lo deberíamos ajustar de acuerdo a la estación en la que estamos. La frecuencia cambia con la estación, porque entonces, digamos, cuando estamos en periodo de frío en invierno, vamos a regar, por decir, en la primavera, que es seco, no, y a veces se pone un poquito caliente. Una vez por semana puede ser suficiente. De pronto llegamos a 2 veces cuando es un poco más seco. En el verano, que es húmedo y caliente, entonces vamos a hacer, no, que obviamente llueve. Una vez por semana puede ser suficiente, pero también lo puede apagar. ¿Qué me está? No. Vamos a hablar un poco de cómo se ajusta el reloj. A medida que van cambiando las estaciones, la frecuencia es lo que cambia, pero la duración no lo vamos a cambiar. Lo que eso quiere decir es, por decir, en la primavera es seco y entonces a veces se pone medio templado, o la temperatura sube un poco más, entonces vamos a regar por decir, una vez por semana, de pronto 2 veces si es que está más seco. En el verano, que es húmedo y caliente, no va a llover más frecuentemente, entonces sabes, una sola vez por semana puede ser suficiente, o hasta apagarlo si la lluvia es muy frecuente. En el otoño, el tiempo es seco y templado, un poco similar a la primavera, entonces vamos a regar una vez por semana, de pronto 2 de acuerdo a las necesidades. Y en el invierno, depende cómo sea el invierno, hay inviernos que son húmedos, hay inviernos que son un poco más secos, hay unos que son más fríos. Podemos hacerlo hasta una vez cada 2 semanas, si eso es lo que nos conviene. Y es importante entender cómo es que vamos a regar el césped. Siempre queremos regar profundo e infrecuentemente. Entonces, lo que eso quiere decir es que entonces al regar profundamente, entonces esa agua Ahora vamos a hablar de cómo se riega el césped. La idea es que queremos regar profunda e infrecuentemente. Entonces, lo que quiere decir es ponerle suficiente cantidad de agua que humedezca completamente la raíz. Pues no esperamos hasta que otra vez sea secado para volver a regar. Y también entonces lo vamos a cortar el césped lo más alto posible. Cuando regamos superficial y frecuentemente, entonces las raíces no tienen que buscar el agua, y siempre van a ser unas raíces que no son largas y saludables como las que necesitamos, por lo que ya no tienen esa necesidad de buscar el agua. Cuando viene la sequía, cuando viene la falta de lluvia, entonces esta planta va a sufrir porque las raíces van a estar cortas. Ya habéis mencionado la ubicación de los sensores de lluvia. Podemos ver el de la derecha es una buena ubicación. El sensor de lluvia está expuesto a la lluvia, entonces cuando llueve, lo que el sensor de lluvia hace es que apaga el reloj. Si lo ponemos debajo de un techo, como vemos en esta otra foto, cuando llueve, el sensor no se va a humedecer lo suficientemente y el reloj
posiblemente podría seguir corriendo mientras que está lloviendo. Para saber cuándo si identificar el estrés por agua, no, cuándo saber cuándo necesita regar. Hay estas buenas ideas que es, digamos, el césped pierde un poco su color, se pone como azuloso, grisáceo. Cuando uno le camina por encima, las pisadas, las marcas de los zapatos se quedan visibles. Y la última es que las hojas, en el caso especialmente del San Agustín, se cierran. Ya sabemos que la planta está tratando de no perder agua y ya sabemos que es buen momento para regar. Entonces, digamos, como en este caso, ¿no? Vemos estas hojas que están, ¿no? Verdecitas, abiertas, porque están, no, tienen buena humedad. Pero digamos, en esta ya vemos que obviamente es lo que estamos hablando, ese color grisoso, azuloso, y las hojitas están cerradas porque no quieren perder humedad, entonces se están protegiendo de la sequía. Y en las plantas pues sucede más o menos lo mismo, ¿no? La zona de las raíces, cuando uno la toca, está seca y se desmorona. Las plantas que son resistentes a la sequía empiezan a secarse. Cuando uno sabe plantas que aguantan falta de agua y están empezando a rogar, ya sabe uno que necesitan agua. Y también no, las plantas que son tolerantes requieren poca o ninguna irrigación durante la sequía. Entonces, de ahí que queremos tener plantas que sean como la foto indicadoras, como las azaleas, que son de las primeras que se empiezan a secar cuando les falta agua. Ya sabemos que si las vemos que se están poniendo tristes, quiere decir que ese paisaje va a necesitar irrigación. Lo opuesto de eso es cuando hay exceso de irrigación. La naturaleza es perfecta. Cuando regamos en exceso, hay malezas que salen cuando estamos poniéndole mucha agua al pasto, que puede ser el sedge, que no, alguna gente le dice coquito, el dollar weed, que parece, le dicen dollar weed porque es como una moneda, el dogweed, que es el de la foto de abajo, y otra que es el elevator weed. Entonces estas son básicamente las malezas que son muy comunes en áreas donde se está poniendo exceso de irrigación. Otra cosa que tenemos que ponerle mucha atención es a solucionar los problemas del riego, ¿no? Para que cumpla con su función. Tenemos que revisar si hay cabezas que están tapadas, válvulas o cabezas que están goteando porque no está cerrando bien, entonces las vemos que están botando agua, que podría ser también potencialmente peligroso porque esto sucede al lado de andenes o aceras donde se crece esa lama verde donde alguien se podría lastimar. Porque también tenemos que ajustar las cabezas para que rieguen las plantas y no rieguen los edificios y de nuevo, calles o aceras. Y también cambiar boquillas que de pronto se hayan volado o les hayamos dado de pronto sin querer con una máquina o se hayan tapado. Y también tenemos que arreglar cualquier tipo de daño que podamos ver en las líneas que toquemos, reparar. Entonces, digamos, como aquí a la izquierda, vemos, esta es una válvula que es como no está cerrando completamente, el agua se está saliendo y entonces se nota en la caja de la válvula. O en esta que es una válvula que es exterior, se nota que también el sello ya no está bueno y estamos desperdiciando el agua. Toca desbaratarle, cambiar el sello o cambiar la válvula completamente. Aquí vemos también cabezas rotas, un área donde tiene exceso de irrigación, entonces la acera o el andén está completamente cubierta de agua, o la última foto de la mano derecha, donde vemos una cabeza que lo que necesita es que al hacerle su mantenimiento mensual se le limpia al lado de la cabeza para que ella salga completamente y no desperdicie toda esa cantidad de agua que está cayendo a la calle. Aquí vemos también una cabeza que está tapada y no a la izquierda y no sale del pasto, entonces está produciendo toda esa cantidad de humedad en la base
y en la derecha tenemos una cabeza que no está girando correctamente, entonces se está creando un área seca que se ve ahí representada por el área café. La irrigación la tenemos que manejar con responsabilidad y entonces al hacer eso, entonces estamos ahorrando agua, mejora la salud y cuando las plantas les manejamos la parte cultural, o sea, esa parte de irrigación correcta, cortarla correctamente, vamos a necesitar menos fertilizantes y menos químicos, que es obviamente bueno para el medio ambiente y también protege la inversión de los clientes, porque no tenemos que usar más productos de lo que se necesita. Y también entonces se reduce la escorrentía y la contaminación por fuentes no determinadas, que hemos hablado que la escorrentía es agua que corre horizontalmente sobre las superficies que no son impermeables. Ahora vamos a cambiar un poco a hablar de las mejores prácticas de manejo del diseño de los paisajes. Los objetivos es que vamos a enumerar 3 condiciones importantes del sitio que vamos a diseñar, enumerar las 3 características importantes de las plantas y enumerar la regla más importante de diseño. Necesitamos conocer las características del lugar. Tenemos que conocer las características de la planta, ¿no? Si le gusta sombra, si le gusta sol, cómo no, qué es lo que más. Continuando con las mejores prácticas de diseño, entonces tenemos que conocer las características del lugar, que es, por decir, si es arenoso, si drena bien. También tenemos que conocer las características de las plantas, ¿no? Hay plantas que les gusta el sol, plantas que les gusta estar en la sombra y sobre todo, lo más importante, entonces seguir la regla número 1, la más importante regla del diseño es ponga la planta correcta en el lugar correcto. Una vez que sepamos eso, vamos a tener muchísimos menos problemas. Las condiciones del lugar, como estábamos hablando, ¿no? El agua, ¿no? El agua tiene, ¿no?, diferentes características. Una es el pH, que es el nivel de acidez del agua, y también la cantidad de sal que pueda tener. El espacio, ¿no? Digamos, qué tan grande va a crecer la planta. No podemos poner una planta que va a crecer grandísima en un área restringida. La composición del suelo, ¿no? Como decíamos, si es arenoso, si es arcilloso, si es de conchas, entonces de acuerdo a eso también tenemos que pensar qué planta vamos a poner ahí. Si es húmedo, entonces hay plantas que no les gusta que sus raíces estén en un área húmeda todo el tiempo y vamos a tener problemas continuos. El pH del suelo en sí también nos va a decir qué planta les va a gustar ahí y qué plantas no les va a gustar. Por decir, las azaleas, de nuevo, son plantas que les gustan pH bajo. Si la ponemos en pH alto, no van a estar contentas. El nivel de sal, ¿no? Hay muchas propiedades, sobre todo, digamos, en los condados como Manatee, que están al lado del mar. Va a haber esa brisa salada que va a afectar la calidad de las plantas, entonces tenemos que saber qué plantas se van a dar bien en ese ambiente. Y la luz, ¿no? Si les gusta de nuevo el sol total o sol parcial, o hay plantas que les gusta es que estar en la sombra profunda. Entonces, es importante saber esas características antes de sembrarlas y para hacer un diseño correcto. No, las necesidades de las plantas en sí, ¿no? Continuando con las mejores prácticas de diseño. Entonces, ¿cuáles son las necesidades de las plantas? Como hemos hablado antes, ¿no? Las necesidades de suelo, que si es un pH bajo o alto, necesidades de luz, si es sol parcial, sol total, agua, si les gusta un poco más lo seco, un poco más húmedo, la tolerancia a la sal, depende, ¿no?, de la cercanía al mar o de la calidad del agua, la tolerancia al pH, cuánto tiempo se demora en crecer y de acuerdo también a las plantas que están alrededor.
y las necesidades de mantenimiento que también son importantísimas, ¿no? Si es de mucho mantenimiento o poco mantenimiento, dependiendo del tipo de propiedad y la cantidad de mantenimiento que se le quiera invertir a ese paisaje. Y todo nos lleva a la planta correcta en el lugar correcto. Entonces, ¿no? ¿Qué pasa cuando usted aparea las condiciones del sitio con las necesidades de la planta? Obviamente la planta va a crecer saludable, va a estar feliz y vamos a tener muchos menos problemas. No vamos a tener que darle mucho menos mantenimiento y por eso mismo, como la planta está creciendo saludable, no tenemos que ponerle tantos pesticidas, que es de nuevo una gran parte de lo que esta presentación se refiere. Entonces, digamos, aquí tenemos un buen ejemplo de una planta incorrecta en el lugar incorrecto. Entonces, si pueden ver, es una tirita de pasto de San Agustín metido en la mitad de plantas. Entonces, obviamente, ahí no se le puede meter una máquina, de pronto va a tocar darle con el güiro, el trimmer todo el tiempo y eventualmente ese pasto se va a debilitar. Entonces, va a tocar hacerle mayores aplicaciones de pesticida y nunca se va a ver bien y es un dolor de cabeza de mantenimiento. Entonces, de nuevo, otro buen ejemplo de la planta incorrecta en el lugar correcto. Cuando sabemos cómo crecen las plantas y a qué altura crecen, entonces así mismo sabemos a dónde es que las vamos a poner. Pero vemos mucho, se ve muy frecuente que se siembran árboles puro debajo de las líneas del servicio eléctrico. Entonces, esos árboles van a tener que siempre estar podados de una forma que no es la forma natural de la planta. Entonces, por haber escogido la planta incorrecta y ponerla en el lugar incorrecto, nos vemos con estas necesidades de mantenimiento excesivo sin ningún sentido. Aquí tenemos otros ejemplos de plantas incorrectas en el lugar incorrecto. Por decir, esta planta, esta samia, es una planta que crece amplia, como la podemos ver en la foto de la derecha, pero cuando la sembraron la planta a la izquierda contra una acera, un andén, pues obviamente siempre va a querer hacer su crecimiento normal y toca estar constantemente podándola para que no haga su crecimiento normal. Entonces ahora vamos a hablar de las mejores prácticas de fertilización. Entonces los objetivos van a ser los 3 ingredientes primarios de un fertilizante, que es básicamente esos 3 números grandes que vemos en las bolsas de fertilizante. Vamos a hablar de eso un poquito. Vamos a hacer las fechas donde no está permitido fertilizar. Es importante saberlas, entender qué tan lejos hay que mantener el fertilizante del agua. Esa es otro tema importante de saber para proteger la calidad del agua y explicar por qué hay que usar un deflector en las fertilizadoras que usamos para aplicar el fertilizante. Entonces, para hacer una aplicación de fertilizante tenemos que tener una certificación, que es la que hemos hablado, que se llama las mejores prácticas de manejo de las industrias verdes, que en inglés le dicen GI. Entonces, las mejores prácticas de manejo de fertilización. Entonces, usted deberá tener una certificación para fertilizar, no, que en inglés le dicen GI-BMP, en español es de las industrias verdes, Green Industries BMP, en español entonces es mejores prácticas de manejo de las industrias verdes. Entonces no puede aplicar matamalezas y fertilizantes sin licencia de pesticidas. No fertilice una buena razón. Si la planta está verde, está creciendo bien, no tiene ninguna señal de deficiencia, no hay necesidad de fertilizarla. Obviamente es importante leer y entender la ordenanza de fertilizantes y entienda también la etiqueta del fertilizante, como con cualquier producto. Vamos a hablar de las mejores prácticas de manejo de fertilización. Entonces, usted deberá tener una certificación para fertilizar, ¿no? Entonces, para eso necesita lo que se llama las
mejores prácticas de manejo de las industrias verdes, es esa certificación. No se puede aplicar el matamalezas con fertilizante sin la licencia de pesticidas, que es lo que en inglés le llaman el weed and feed. No fertilice sin una buena razón. Si la planta está se ve bien, está verde, está creciendo bien, no tiene ninguna deficiencia, no hay necesidad de fertilizarla. Hay que leer y entender también las ordenanzas de fertilizantes, que es donde cuando no se puede fertilizar. También hay que entender la etiqueta del fertilizante antes de usar el producto, como la etiqueta es la ley, entonces tenemos que leer la etiqueta antes de usar un producto. Hay que escoger el fertilizante adecuado para el trabajo que vamos a hacer y sin duda toca calibrar la fertilizadora correctamente para aplicar la cantidad de fertilizante necesario para el área que queremos fertilizar. Entonces estamos hablando de esos números grandes en la bolsa que son los ingredientes principales del fertilizante. Estos siempre vienen en el mismo orden. Entonces el primer número siempre va a ser nitrógeno, el segundo número siempre va a ser fósforo y el tercer número siempre va a ser potasio. Y los números representan el porcentaje de cada elemento en esa bolsa. Entonces, a la hora de fertilizar, necesitamos que la fertilizadora tenga, como vemos, esa pisita blanca que se llama el deflector, es requerido por ley. Eso va a prevenir que el fertilizante caiga a las áreas impermeables. Otra regla muy importante de saber es que tenemos que mantener el fertilizante a 10 pies de cualquier cuerpo de agua. Si Entonces, continuando con las mejores prácticas de fertilización, los deflectores en las fertilizadoras son requeridos por ley, que es esa piecita blanca que no permite que el fertilizante caiga sobre las áreas que son impermeables. También tenemos que recoger cualquier tipo de fertilizante que caiga sobre esa área, tenemos que recogerlo y ponerlo en el área que estamos fertilizando. Algo bien importante de saber es que siempre tenemos que mantenernos a 10 pies con la fertilizadora de cualquier cuerpo de agua. Y las fechas cuando no se puede fertilizar, también tenemos que recordarlas, es junio 1 a septiembre 30. Y otra recomendación buena de saber es que solo deberíamos aplicar un poquito de riego al final, después de una fertilización, le ponen un poco de agua, lo único que queremos es poner esos gránulos de fertilizante en las raíces de las plantas, pero más de eso es innecesario. Entonces, ya hablando de las de fertilización, ahora vamos a hablar de las mejores prácticas de manejo de cobertura, que la cobertura, como les decía al comienzo, es lo que en inglés le dicen el mulch. Entonces, los objetivos que vamos a aprender en esta sección vamos a definir qué es una cobertura, vamos a enumerar las 3 razones para usar una cobertura, conocer la profundidad recomendada para aplicar una cobertura y vamos a conocer 2 maneras de no usar esa cobertura. Entonces, cualquier tipo de material que usemos para cubrir el suelo para protegerlo, es una cobertura, ¿no? Eso también mejora el área por donde se descomponen y van a mejorar la calidad del suelo. No, entonces, ¿cuáles son sus beneficios? No, como cubre, entonces va a reducir las malezas porque no le llega ni agua ni sol a esa maleza, entonces eventualmente no va a crecer. Por lo mismo que cubre, reduce la evaporación. Entonces también ayuda a mantenerle el agua a las plantas donde la necesitan. Termina bonito, se ve bien un área que tiene un mulch, un área de cobertura fresca, se ve bien bonito, entonces mejora la apariencia. Y también tiene un efecto de moderar la temperatura, entonces es como un insulante, entonces la temperatura se mantiene un poco más estable en las raíces, entonces la planta va a estar más contenta. Entonces, otros de los beneficios de las coberturas, ¿no? Al poner uno esa cobertura se va a descomponer y mejora las condiciones del suelo, porque se degrada y va a subir la materia orgánica del suelo.
Y con ya la parte física, cuando tenemos un área de cobertura alrededor, por decir, de un árbol, como vemos en esta foto, entonces la máquina no se va a poder acercar tanto, sea bien una cortadora de césped o un weed o un trimmer, no se va a poder acercar tanto uno con el trimmer, entonces de pronto reduce daños a al tronco de los árboles. Y otra recomendación de tener en cuenta es que no hagamos la aplicación de mulch como si fuera un volcán, ¿no? Cuando hacemos esa aplicación como un volcán, entonces, obviamente esa cobertura contra el tronco lo puede podrir, no se sella por la humedad y entonces no le entra oxígeno a las raíces y asimismo el agua de la lluvia y todo eso no va a entrar, sino, no, el área de las raíces se va a permanecer seca o si le entra agua de otro lado se va a quedar ahí, no va a tener cómo evaporarse. Y de todos modos, al debilitar la planta por todo esto que acabamos de hablar, entonces obviamente plagas y enfermedades le van a caer más fácil, la planta va a ser más susceptible a más problemas. Tampoco queremos poner esa planta contra el tronco, ¿no? Queremos dejar siempre un espacio entre la cobertura y el tronco de la planta. Entonces la recomendación es aplicarle 2 a 3 pulgadas. Ese es el grosor que queremos. Siempre queremos hacerle una aplicación unas 2 a 3 pulgadas y mantenerlas, como estamos hablando, unas 6 pulgadas del tronco del árbol. Y lo mejor es usar coberturas orgánicas para mejorar el suelo. O sea, cuando uno usa, por decir, piedras o esa cobertura que es de desechos de llantas, obviamente no se van a descomponer, no le van a incrementar la calidad del suelo. Entonces ahora vamos a hablar de las mejores prácticas de manejo del corte. Entonces, los objetivos de este módulo va a ser entender cómo un césped saludable puede reducir la contaminación por fuentes no determinadas. Vamos a hablar también de cómo conocer las alturas de corte para las diferentes clases de césped y vamos a conocer 3 razones por qué las cuchillas deben ser afiladas. Todo básico, pero supremamente importante de entender y sobre todo de practicar. Entonces, no entender las causas de la acumulación del tejido debajo del césped, ¿no? Que en inglés le dicen thatch, es esa parte café que crece por debajo de las hojitas verdes. Vamos a conocer los riesgos ¿no? de cortar el césped cuando está mojado y vamos también a aprender cómo tenemos, ¿no? las áreas de bajo mantenimiento, entonces tampoco no las tenemos que cortar. Entonces, bien bueno saber que un césped saludable reduce la contaminación por fuentes no determinadas. Entonces, como en esta imagen, ¿no? Podemos entender que si hubiera una cantidad de agua que está viniendo de esa calle va a entrar a esta área donde está este césped, entonces va a desacelerar esa agua, la va a filtrar porque es como, ¿no? Va a ser una función como de filtro, reduce la erosión porque está cubriendo, si fuera tierra completamente descubierta, pues el agua se llevaría el sedimento de tierra y entonces asimismo entonces reduce las aguas subterráneas por ese efecto de filtro que nos está haciendo. Entonces los riesgos de cortar el césped cuando está mojado. No, cuando está mojado, obviamente no están todas las hojitas paradas uniformemente, entonces el corte no va a ser parejo. Si hay algún tipo de enfermedad en el césped, la cuchilla la va a recoger y lo va a llevar a otra área donde no había la enfermedad. También esas hojitas van a pegar unas con otras, entonces a donde crecemos no se forman las bolas y entonces tenemos que darle más pasos por encima de pasones con la máquina para romper esas bolas. Asimismo, entonces la máquina se va a desgastar y se va a dañar más por estar cortando ese pasto húmedo. Y ni hablar de lo difícil que es soplar el pasto pegado contra el cemento cuando ha llovido, ¿no? Y acabamos de cortar. Entonces es importante saber el mantenimiento de las cuchillas. No, las cuchillas sin filo rasgan.
como podemos ver en la foto, no hacen un corte limpio y eficiente, sino entonces van a promover esa, cuando tenemos ese rasgado, es como una herida que le puede uno, se puede hacer en el brazo. Si es una herida con una cuchilla fina, va a sanar mucho más rápido que una aruñada, por decir, de un gato. Entonces, queremos hacer ese corte limpio para que sane rápidamente y reducir la posibilidad de tener enfermedades, y asimismo entonces perdemos menos humedad por lo mismo, que esa herida se va a sellar más rápido. Entonces, siempre tenemos que mantener las cuchillas bien afiladas. En cuanto a los desechos, ¿no? Siempre queremos reducir, no, dirigir esos desechos en forma que nos reduzca la cantidad de trabajo, ¿no? Entonces queremos botarlos cuando lo volvemos a picar con la máquina, y entonces nos va a reducir la cantidad de área que, digamos, pues, tenemos que soplar como vemos en esta imagen abajo, ¿no? Entonces no hay necesidad de trabajar más duro de lo que se necesita. Entonces, los objetivos de las mejores prácticas de manejo de corte es no deje desechos no de corte sobre la calle, ¿no? No queremos permitir que se entre a las alcantarillas. Entonces, como vemos en la imagen de abajo, obviamente queremos soplar, paso va a caer ahí, pero queremos soplar, retirarlo de esa entrada de la alcantarilla. Y si lo cogen a uno haciendo, soplando el pasto dentro de la alcantarilla, le podrían cobrar hasta $500 por día, que eso es de acuerdo a la ordenanza del condado de Manatee. Y en cuanto a esa acumulación de tejidos debajo del césped, que era lo que hablamos como el thatch, entonces, digamos, el San Agustín crece de una forma que se llaman estolones, que son esas, ¿no? Que crecen así alargados. Cuando la hoja y el estolón se van muriendo, entonces va produciendo esa acumulación de material muerto, café debajo, que se nota claro cuando uno pasa el edger y se nota lo verde y lo café debajo. Entonces, casi todos los tipos de San Agustín producen esa acumulación de tejido, que es por la que vemos aquí en esta foto. Cuando es excesivo, entonces los microorganismos no pueden descomponer lo que tienen que hacer eficientemente. Y entonces también va a reducir el desarrollo de esos mismos microorganismos que son necesarios para la descomposición de fertilizante, materiales excesivos de la planta. Entonces, a veces la recomendación es reducir la fertilización. A veces es causada por mucha agua o demasiados pesticidas. Entonces, es siempre importante tener eso para que si tenemos exceso de esa acumulación, el agua va a tener más problema de entrar, ya tenemos que regar más sin ninguna necesidad. Algo de tener en cuenta es también la sombra. Entonces, el césped en general le gusta un poco más estar obviamente en el sol, pero si tenemos sombra cubriendo el pasto, unas buenas recomendaciones de tener en cuenta es siempre, por decir, podar la mayor cantidad de ramas posibles para que entre más luz, incrementar la altura de corte. El pasto se alimenta en gran parte por sus hojas, entonces entre más hojas le permitimos tener, más fácil se va a alimentar y va a estar mejor. Obviamente en un área con sombra va a haber menos necesidad de irrigación, entonces en esa área le podemos bajar la irrigación. Y entonces le podemos reducir que la gente le camine por encima, que es obviamente un estrés de tráfico se llama, y a veces lo mejor es reemplazar ese pasto por una planta que va a crecer mejor como una planta común como el jasmine, que se va a dar mejor en esa área de sombra, y no está uno peleando constantemente para tratar de que ese pasto crezca en un sitio que tal vez no es el mejor. Entonces, en cuanto a la altura de corte, entonces aquí podemos ver que entre más alto cortemos el pasto, mejor van a ser las raíces. Generalmente las raíces es un reflejo, lo de abajo es un reflejo de lo de arriba. Entonces, entre más alto cortemos el pasto, mejores raíces va a desarrollar y más resistente a la sequía va a ser. Entonces, digamos, con los diferentes pastos, como el bahía, la recomendación es cortarlo de 3 a 4 pulgadas.
el San Agustín estándar, el normal, a 4 pulgadas, el San Agustín enano que crece más bajito, entre 2,5 y 3 pulgadas, y el Soisha, la recomendación es cortarlo de 2 a 2,5 pulgadas. Entonces vamos a hablar un poquito de las especies de césped diferentes. O digamos, el San Agustín, que es tal vez el más popular. Las ventajas son es que no hay muy diferentes variedades y hay unas tolerantes a la sombra, que se van a dar bien en la sombra. Hay unas tolerantes también a la sal, que entonces van a crecer bien en áreas costeras, pero también en áreas donde se usan las aguas recicladas son altas en sal, entonces de acumulación de sales, entonces se van a dar mejor en esa con agua reciclada. Es también tolerante a estos diferentes pH del suelo, lo que hablan de pH ácido o básico, y se establece rápidamente por pedazos, ¿no? Entonces, tiene también muchas ventajas, pero a su vez también tiene sus desventajas, ¿no? Obviamente el San Agustín necesita agua suficiente, requiere fertilizante, no le gusta que le caminen por encima, que es la poca resistencia al tráfico, puede acumular la acumulación de tejido café que crece debajo del área verde de las hojas, y también tiene una plaga que se llaman los chinch bugs en inglés, que es Blissus, que no también se han ido volviendo resistentes a diferentes pesticidas. El Soisha tiene como ventajas que crece corto y denso, ¿no? Y saben, suave de caminarle por encima, y requiere un poco menos de nitrógeno que el San Agustín. Desventajas es que no es tan tolerante a la sombra. Entonces ahora vamos a hablar de las desventajas del Soisha. Entonces, no le gusta tanto la sombra. Tiene una plaga. Sorry. Okay, it froze on. Oh gosh, I think you're gonna have to do this slide over. I'm sorry, because it's right in the middle. That's fine. No problem. Okay. I probably should do like a clap or something between. So I know when I'm editing, if you're video editing, it gets tricky. Oh, yeah. Okay. I forgot this other slide. I thought I was going to talk about the tree well. Is that what this one is? Yeah. This one's showing 10% above. Okay. Okay. A little bit above. It's Yeah, just yeah. Okay. So, well, then we'll start with this. I'll show that. Okay. All right. It went quiet. Can you hear me? Oh, yeah. So it went quiet, Anya. Start from this one. There you go. Okay, you're back. Sorry. Yes, that's okay. Nope, that's great. Yeah, so just start from that one and okay. Yeah, I'm gonna need to do like a snap or something when I record. Let me make a noise as soon as I hit record, and then I'll thumbs you up, because when you do the thumbs up is good. I know, but I'm not gonna see that on the video. And so I'm not gonna know when to cut your, so let me just make a snap or something. Okay. Okay, I'll turn it on and then I'll thumbs up when it's ready. Oh, it just froze again. Oh, yeah? Yeah, your video's frozen. Your audio I can still hear. I'll wait for the video to come back though. Okay, there, you're back. All right. Okay. Entonces, como habíamos hablado antes,
No, estas son las diferentes herramientas que podríamos usar para cortar esas bolas de las raíces, que pueden ser, ¿no?, el serrucho de mano, la pala, las tijeras. Lo importante es hacerlo para que esas raíces no sigan dando vueltas. Y también a la vez cuando hacemos este corte promovemos que crezcan nuevas raíces. A la hora de instalar el árbol, entonces tenemos que ponerle el soporte necesario, que este soporte, como aún mencionaba antes, se puede remover después de un año de la fecha de plantación o instalación de la planta. Entonces, no, hay diferentes estilos de materiales de soporte que podemos ver aquí en las imágenes. Entonces, se puede usar la que necesitamos de acuerdo al tipo de planta que estamos usando, y ahí demuestra también cómo se siembra la bola de las raíces, está 10% arriba del nivel del suelo. Entonces, cuando estamos sembrando palmas, nunca le clavemos puntillas directamente a la palma. La puntilla se le pone al 2x4 que le pusimos al tronco, y ese tronco se protege con, no, con material que no, le podemos decir de costal para proteger el tronco, porque esa puntilla va a llamar enfermedades al abrir esa herida en el tronco de la palma. Podríamos tener problemas futuros por esas heridas. Entonces aquí vemos la forma correcta de instalar ese soporte. Entonces ahora vamos a hablar de los objetivos de las mejores prácticas de manejo de la poda. Entonces vamos a hablar de arbustos, de árboles, de palmas, los manglares, que son bien importantes, y también entonces saber cuándo necesitamos llamar a un profesional. Entonces, en cuanto a los objetivos, vamos a enumerar las 3 razones. Entonces vamos a enumerar los objetivos de la poda. Enumerar las 3 razones para podar. Vamos a entender cómo crecen las plantas y cómo dirigir el crecimiento con la poda. Vamos a explicar cómo se poda una palma, y vamos a comprender cuándo hay que llamar a un experto de árboles. Entonces, el crecimiento básico de las plantas. No todas las plantas tienen una yema terminal, ¿no? Entonces, que es donde va el crecimiento de la nueva planta. Esta yema, cuando la podamos, entonces suprime, no, sorry, I screwed this up. Entonces vamos a hablar un poco del crecimiento básico de las plantas. Las plantas tienen una yema terminal y tienen una yema lateral. Estas son importantes para entender cómo vamos a hacer la poda, ¿no? Cuando le quitamos esa yema terminal, la planta va a producir más no, hojas en las partes inferiores, y va a darnos un crecimiento mucho más denso. Entonces, con esa misma poda podemos manejar el crecimiento de la planta. Entonces, si no, ¿qué es lo que estamos hablando? Al quitar esa yema de arriba, entonces ahí podemos ver cómo empiezan a crecer esas yemas laterales, y vamos a tener una planta más rellena y más saludable. Otro beneficio que tenemos con la poda es que podemos dirigir el crecimiento para donde nosotros lo queremos. Como podemos ver en esta foto, al podar el tallo en un lado, va a iniciar el crecimiento del otro lado. Entonces podemos asimismo llevar esa planta en la dirección que queremos. Entonces aquí vemos, si queremos que la planta crezca hacia arriba, entonces le cortamos ese tallo a la izquierda, y entonces va a impulsar la yema del lado, que va a hacer un crecimiento hacia arriba, que en este caso es una planta que se llama snowbush en inglés. Y cuando vayamos a podar los arbustos, esto es bien importante de entender, ¿no? Entonces, el ángulo apropiado es el corte correcto es el A, no el B. Está demasiado acostado, inclinado.
el C está demasiado lejos de la yema, entonces tenemos ese pedazo que se puede podrir con la humedad. Y el otro, el D, está demasiado cerca de la yema. Entonces el ideal de nuevo es el A, que tiene una inclinación correcta y una distancia de la yema apropiada. Para podar un arbusto, entonces también no queremos podarlos de cierta forma que lo que nos dé es una planta fuerte, ¿no? Entonces, si no lo podamos correctamente, entonces lo que nos va a producir es una planta débil, donde la parte superior está más pesada y esa planta no puede sufrir en el futuro. En cambio, cuando podamos un arbusto de una forma no natural, entonces va a ser un crecimiento. Entonces, en la poda de los arbustos existe la poda normal, que es la que podemos ver en la letra A, que es donde se remueven esas hojas, las ramas superiores, y después abajo está la poda natural, donde hacemos una poda selectiva que produce una planta más, de un crecimiento más denso y más natural. Cuando podemos los arbustos, tenemos que tener en cuenta la exposición al sol. A medida de las áreas que no les entra el sol, se van a debilitar y van a tener menos hojas. Entonces, de ahí que lo que queremos representar con esta imagen es en el lado izquierdo con la A. Entonces, en esta imagen lo que estamos viendo es la poda correcta de un arbusto. En la imagen con la letra A, lo que queremos representar es que deberíamos podar de la forma que entonces la parte inferior de la planta reciba más luz. Cuando podamos recto, o a veces que se ve inverso, que la parte de arriba es más ancha que la de abajo, la luz no alcanza a llegarle a la base de la planta y el resultado va a ser plantas como el B, que las hojas se caen y lo que vemos son tallos con hojas arriba. Entonces siempre queremos tratar de podar de la forma a la izquierda para que la luz le penetre bien y entonces así tenemos arbustos más saludables y llenos. Entonces la investigación dice que las raíces de los árboles pueden llegar a expandirse 2 a 3 veces del tamaño de la copa, o sea, no necesariamente terminan a donde la copa termina, sino ellas continúan creciendo lateralmente de 2 a 3 veces el tamaño de esa copa, y asimismo también dependiendo del tipo de árbol va a ser también la profundidad, que a veces es hasta 3 pies. Entonces siempre queremos tener ese balance entre las raíces y las ramas. Entonces, no, las raíces absorben agua y absorben nutrientes que se los van a enviar a la copa del árbol. Entonces la copa del árbol convierte esos nutrientes en comida y así no se los devuelven a las raíces. Entonces, cuando tenemos ese balance, obviamente vamos a tener una planta saludable porque la una se beneficia de la otra. Cuando ese balance no está bien, entonces donde tenemos problemas como los que podemos ver aquí, que una parte del árbol se muere y también puede ser por raíces, muerte en las raíces, como digamos en este caso cuando tenemos un árbol en un área restringida como un parqueadero, entonces esas raíces no va a tener hacia dónde crecer, entonces no van a ser saludables y entonces esa condición se va a representar en la parte superior del árbol. También al podar un árbol tenemos que tener en cuenta hacer los cortes correctos. No, si no hacemos un corte correcto, entonces esa herida no va a cerrar correctamente, no va a formar lo que se llama el callo, que es ese anillo que vemos ahí. Entonces tenemos que tener en cuenta de siempre hacer los cortes correctos para que esa herida cierre apropiadamente. Digamos, en este caso, esta poda se hizo incorrectamente, entonces lo que llamamos no se rasgó porque no se hicieron los cortes apropiados
y entonces ahora en vez de una herida pequeña de unas 2 pulgadas, ahora es una herida grande que le va a poder traer problemas de enfermedades a este árbol. Entonces, para hacer una poda correcta, la recomendación es del método de poda 1-2-3, que es relativamente sencillo. Entonces, comienza con ese corte número 1, que es un corte en la parte inferior de la rama, más o menos hasta el centro del grosor de la rama. Después le hacemos el corte número 2, que le quita el peso completo a la rama. Y entonces ya después nos deja un pedazo mucho más pequeño, que es donde le hacemos el corte número 3, que tenemos que tener en cuenta que también que siempre se hace después de donde está el cuello de la rama. Tampoco lo queremos hacer más cerca porque nos trae los problemas que vamos a ver a continuación. Entonces, como vemos, estos cortes fueron hechos pasando el cuello de la rama, como se ve el de la mitad, y entonces obviamente es una herida mucho más grande que va a demorar mucho más en sanar y nos va a tener problemas de enfermedades. Este que está hecho después del collar de la rama, entonces es un buen corte, va a producir un callo que va a cerrar la herida y esa planta va a sanar apropiadamente. Hablando de malas prácticas, no destopemos los árboles. Esto no funciona, es costoso, no es feo, es peligroso porque el árbol obviamente va a producir todos esos crecimiento que es supremamente débil, que después en el futuro se va a rasgar con el peso y le puede caer a alguien. Y sobre todo nosotros como profesionales, pues nos va a hacer ver muy mal. Con los crepe myrtles, entonces no hagamos lo que se llama el asesinato de crepe myrtles. Entonces, porque está demostrado, según la investigación, cuando uno hace estos podas severas de los crepe myrtles, ellos van a producir menos flores, la floración se va a demorar mucho más tiempo en venir y también pues le causa daño permanente al árbol. Con los árboles grandes hay una práctica que llaman la cola de león. Esta tampoco que es como se ve ahí, no es un tallo largo con un poquito de hojas arriba que por eso parece como la cola de un león. Tampoco funciona, es costoso, es peligroso, se ve muy mal. Y si digamos viene un huracán, una tormenta, obviamente es un árbol que tiene todo el peso arriba y se van a poder romper esas ramas causando problemas. Entonces, da la importancia de contratar siempre a alguien que sepa lo que está haciendo con respecto a la poda de árboles. Y cuando compremos un árbol, entonces podemos ver aquí en la imagen la diferencia entre un árbol de buena calidad y un árbol de mala calidad. Un árbol de buena estructura, de buena calidad, tiene ese tallo principal que va por todo el centro, es un solo tallo. El árbol de mala calidad tiene diferentes tallos que no se sabe cuál es el tallo líder. ¿No? El árbol de buena estructura tiene una copa balanceada de una forma bonita y también va a tener unas raíces saludables. El árbol de mala estructura, como estábamos hablando, no, lo de arriba se refleja con lo de abajo. Seguramente las raíces de ese árbol de la derecha no van a ser raíces saludables y no vamos a tener un árbol que nos dure el tiempo que necesitamos. Entonces, cuando estamos observando árboles, podemos ver, digamos, el árbol de la izquierda. Ahí se ve claramente que tiene diferentes tallos, no se sabe cuál es el tallo principal. El árbol de la derecha sí tiene un tallo principal y obviamente va a crecer mucho más saludable. En el caso de una tormenta, el de la izquierda es posible que por esa división de los tallos, uno de esos ramas se rasgue con la tormenta y caiga y posiblemente lastime a alguien o le haga daño a una propiedad. Ya habíamos mencionado lo de las puntillas y las palmas. Entonces, las palmas no son como los árboles que tienen corteza. Entonces, un árbol cuando hemos visto, ¿no? que miramos las fotos de la poda o cuando recibe un golpe, normalmente ve uno cómo se sana alrededor de la herida. En las palmas eso no funciona. Ellas no tienen corteza. Entonces, al hacer un hoyo, ese hoyo se queda para siempre
por ahí van a entrar enfermedades y van a entrar insectos que eventualmente podrían dañar la palma. Y cuando podemos palmas, entonces la regla general es que la palma no deberíamos quitarle nada que esté funcionando. O sea, si solo quitémosle las hojas amarillas y de... Hold on. Cuando vamos a poder una palma, tenemos que seguir las siguientes recomendaciones, que es no le quitemos las hojas amarillas, porque las hojas amarillas normalmente son las que nos van a decir cuál es el problema de la palma. Una palma saludable no va a tener hojas amarillas si está siendo fertilizada correctamente. Al removerle esas hojas, vamos a quitar los síntomas para saber cuál es el fertilizante adecuado que le tenemos que poner, entonces limita el diagnóstico. Y cuando podemos las palmas, entonces siempre tengamos en cuenta, hablando de las manecillas del reloj, que la poda debería ser, la propiedad tiene que ser de entre las 9 y las 3, como las manecillas del reloj. Las palmas no se deberían podar si no hay ninguna necesidad. Si podemos, la idea general es que una palma debería tener una copa de 360 grados si fuera posible. O sea, toda la bola redonda, todas las hojas deberían estar ahí. Mientras estén verdes, las deberíamos dejar en la palma. No, y entonces al reducirle como la poda, como vemos en la foto de la izquierda, pues como estamos hablando del San Agustín anteriormente, que se alimenta por las hojas, obviamente también como por las raíces, pero lo mismo en las palmas. Las hojas son las que capturan la luz del sol que la planta va a usar para alimentarse y producir sus, ¿no? Todas las reacciones que necesita para producir su comida. Si le quitamos las hojas, la palma va a reducir esa posibilidad de alimentarse correctamente, de tener su nutrición y eventualmente va a sufrir. Y para manejar los desechos de las podas, ¿no? Entonces, tenemos que rastrillar todos esos desechos, no los dejemos sobre la calle y no permitamos que entren a las alcantarillas. Para eso también hay una multa del condado de Manatee que puede ser hasta de $500 por día. Y para transportar los desechos con seguridad, como podemos ver en esta imagen, sobre todo la imagen superior, es una plaga en una palma de seigo. Cuando echamos esas hojas en la parte de atrás de una camioneta, de un tráiler, al ir manejando por la ciudad, esos insectos van volando por todos lados, entonces de ahí la importancia de cubrirlos apropiadamente para no estar repartiendo la plaga por todos lados, o ir botando, digamos, la foto que tiene la pimienta del Brasil, el Brazilian pepper. Todas esas ramas las vamos a ir regando y así es como se van regando estas especies invasivas que a la vez después se vuelven problemas para nosotros. Entonces, siempre tenemos que cubrir nuestros desechos y si no los cubrimos correctamente y nos ve los State Troopers, nos van a parar el departamento, el Highway Patrol nos va a parar y nos va a poner una multa por no haber cubierto la carga apropiadamente. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de la importancia de los manglares. Como podemos ver en la foto, los manglares ayudan muchísimo a reducir el daño de las tormentas. Obviamente la Florida es un estado que está expuesto a los huracanes y de ahí la importancia de mantener un área de manglares saludable, por lo que reduce tanto protege las costas y reduce los daños por la tormenta e igualmente por la erosión. Y no es solo por la protección de la erosión y las tormentas, sino obviamente hay unos ecosistemas que viven debajo de esos manglares. Entonces, como podemos ver en estas imágenes, es una variedad de animales y de pescados que van a vivir ahí, tanto en las hojas como debajo, alimentándose de todo lo que vive entre sus raíces. Entonces, tenemos que protegerlos por eso mismo, porque igualmente hay especies que están en peligro de extinción. Y así de pronto no lo sepamos, pero los manglares están protegidos por la ley.
Entonces, un manglar que tenga más de 10 pies tiene que ser podado por un profesional, por un podador profesional de manglares. Y así esté muerto, también están protegidos por la ley. Entonces, las reglas para la poda de manglares es que no, las reglas del Estado se aplican en las del condado de Manatee, que la regla básica es que nadie puede podar un manglar a menos que tenga permiso o cumpla con las calificaciones del Estado para ser un podador profesional de manglares. Claro que hay ciertas excepciones. Y entonces, ahora vamos a hablar de las mejores prácticas de manejo para el control de plagas. Entonces, vamos a hacer si necesita o no una licencia de pesticidas. Vamos a explicar qué es el manejo integrado de plagas y vamos a explicar por qué es importante la etiqueta de los pesticidas. Entonces, si usted ayuda a mantener paisajes, ¿no? Jardines y aplica pesticidas como parte de su trabajo, usted necesita una licencia de pesticidas. Algo bien importante de recordar y de saber. Entonces, las licencias para aplicar pesticidas son varias. No, la limitada para mantenimiento de paisajes comerciales, que solo se aplica para mantenimiento de paisajes por el cual se cobra. Entonces ahora vamos a discutir las licencias para aplicar pesticidas. Hay diferentes licencias. La primera es la limitada para mantenimiento de paisajes comerciales. Solo se aplica para mantenimiento de paisajes por el cual se cobra. La limitada para céspedes y ornamentales se aplican únicamente para trabajadores que mantienen áreas privadas o del gobierno. Y el operador de control de plagas, categorías céspedes y ornamentales, se aplica para compañías de control de plagas que cobran por este servicio. Entonces ahora vamos a comentar sobre el manejo integrado de plagas. El manejo integrado de plagas es algo bien importante y es básicamente una serie de tácticas y técnicas para prevenir y reducir las plagas. Los pesticidas son solamente una de esas herramientas, como vemos ahí, que para simbolizar que no es una sola forma como podemos controlar las plagas, hay muchas, y los insecticidas, pesticidas son solamente una. Entonces, ¿cuáles son las herramientas del manejo integrado de plagas? Lo que queremos hacer es reducir la disponibilidad de comida y agua y donde se puedan esconder, digamos, las plagas. Entonces, también queremos usar plantas resistentes a las plagas. Otra estrategia es el control biológico, donde usamos enemigos naturales y productos biológicos. Hay unos son que aplica uno un producto y lo que hace es que le hace crecer un hongo al insecto y lo controla. El control cultural, que es de lo que se trató la mayoría de esta presentación. Digamos, regar adecuadamente. Si uno pone la suficiente cantidad de agua, no vamos a tener enfermedades, entonces no toca aplicarle fungicidas. O si uno le pone suficiente agua, entonces digamos, el San Agustín no se va a secar y no le van a caer los chinch bugs. Entonces, eso es control cultural, cortar a la altura correcta para que el pasto se alimente correctamente. El control mecánico es el control que se hace, por decir, con la máquina al podar las malezas que le están creciendo al pasto, las corta uno con la máquina, eso es el control mecánico, o lo que se haría, digamos, con un güiro, un trimmer, que se cortan las malezas que están creciendo en un área. Saneamiento, que es como la desinfección del equipo, digamos, cuando uno está podando palmas, debería desinfectar la herramienta entre una palma y otra para no pasar una posible enfermedad de una planta a la siguiente. Y el control químico, que es la última opción, como vemos, siempre debería ser la última herramienta que deberíamos sacar de nuestra caja de herramientas, debería ser el control químico. Deberíamos siempre tener en cuenta todas estas otras opciones antes de esa opción química. Si vamos a usar el control químico, entonces tenemos que siempre entender la etiqueta. La etiqueta del producto
es la única forma como el fabricante de ese producto se va a comunicar con nosotros. Entonces, de ahí la importancia de entender la etiqueta apropiadamente. Y además, pues la etiqueta es la ley, ¿no? La ley federal requiere que todos los usuarios de un producto entiendan las instrucciones de la etiqueta y sepan usar el producto correctamente, que eso únicamente se aprende leyendo la etiqueta. Entonces, en resumen de lo que cubrimos hoy, vamos a hablar, ¿no?, de los problemas con la calidad del agua, la contaminación por fuentes no determinadas, la licencia de pesticidas y la certificación para fertilizar. Hablamos de las mejores prácticas de manejo para el diseño de paisajes, las mejores prácticas para la instalación de paisajes. Hablamos de las mejores prácticas de irrigación, sobre el uso de coberturas, ¿no?, el mulch, el corte y la poda correcta. Y entonces terminamos con la parte del control de plagas, hablando del manejo integrado de plagas. De todos modos, hay muchas más formas de aprender, y entonces si desean saber más, entonces obviamente no, son muchos temas con mucha información y el tiempo en eso es muy corto. Entonces, no podemos entrar en todos los detalles que quisiéramos en todo eso, pero si necesitan más información, entonces apúntense en la lista de correos electrónicos, estén pendientes del calendario de eventos en línea que tiene la oficina de extensión. Hay también clases, imprímele a publicaciones y haga preguntas. No, así es como se convierte y se mantiene un gran profesional, ¿no? La oficina de extensión de Manatee tiene bastante información disponible en su página web, entonces aprovechenla y no, para uno siempre estar aprendiendo. Y aquí está su agente de extensión, que es Michelle Atkinson. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a seguir? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Entonces, en cuanto a fuentes, para que tengan idea de dónde salió esto, las mejores prácticas de manejo para el paisajismo fue sacado del programa de mejores prácticas de manejo de las industrias verdes. Entonces fue fue un resumen que se hizo de esa presentación, que es más larga, y entonces fue adaptada de los recursos de esa presentación, y también por recursos del doctor Ed Gilman. Le dan las gracias a Jane Morse y a David Palmer por la versión original de esta presentación. Y muchas gracias por atender. De nuevo, mi nombre es Miguel Garcés, trabajo con Cipro Landscape, y fue un gusto traducirles esta versión, y ojalá que continúen aprendiendo. Gracias.